Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia de vista de la causa en la reclamación ROL 39-2014, Mauricio Espínola González contra Superintendencia del Medio Ambiente. Se han anunciado para alegar por la reclamante, la abogada Alejandra Donoso, por el reclamado don Tomás Taricades y como tercero coayudante don Fernando Molina. Por 30, 20 y 30 minutos respectivamente se han anunciado. Tiene la palabra por la reclamante doña Alejandra Donoso. Perdón. Partimos de nuevo. La relación, perdón, Francisco. Gracias, señor presidente. En la audiencia de hoy concurren como reclamante el señor Mauricio Espínola González, como reclamada la Superintendencia del Medio Ambiente, en adelante también la Superintendencia, y como tercero coadyuvante de esta última, Inmobiliaria Alameda 2001 S.A. La presente reclamación fue presentada ante este tribunal con fecha 6 de agosto de 2014, siendo emitida tramitación con fecha 19 del mismo mes, luego que se acreditara por parte del reclamante que la acción fue promovida dentro del plazo legal, asignándosele el rol R número 39 de 2014. Lo impugnado es la resolución exenta número 348 de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente de 10 de julio de 2014, en adelante la resolución 348, la cual se pronunció sobre la denuncia presentada ante dicho organismo por el reclamante de autos con fecha 28 de febrero de 2013, resolviendo, por una parte, archivar dicha denuncia solo lo que respecta a la posible elusión del complejo Santiago Downtown de Inmobiliaria Alameda 2001 S.A. y, por otra parte, seguir investigando todo otro hecho denunciado por el señor Espínola que se encuentre relacionado con los instrumentos de gestión ambiental que sean de competencia de este organismo, los que se encuentran señalados en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Superintendencia. El reclamante estima, de conformidad al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, en relación al artículo 17, número 3 de la Ley 20.600, que dicha resolución no se ajusta a la ley, contraviene una sentencia previa de este tribunal e infringe, además, los principios del derecho ambiental al disponer el archivo parcial de la denuncia en cuestión, y solicita, en términos generales, que se anule la resolución 348 reclamada y, en segundo lugar, que se instruya nuevamente la apertura de un procedimiento sancionatorio en contra de Inmobiliaria Alameda 2001 S.A. A continuación, ilustre tribunal, me referiré primero sucintamente a los antecedentes de esta reclamación para posteriormente indicar los principales argumentos de las partes. El 18 de diciembre de 2012, el señor Mauricio Espínola González denunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente que el proyecto Santiago Downtown no había ingresado al CIA y que había fraccionamiento del mismo. La Superintendencia no acogió la denuncia por no contar con las facultades legales para conocerla, sin perjuicio de dar inicio a una investigación de oficio. Luego, el 28 de febrero de 2013, el reclamante reingresó la denuncia con nuevos antecedentes y el 23 de mayo de 2013 la Superintendencia realizó una inspección al proyecto, la que, junto con otros antecedentes, fueron la base del informe de fiscalización elaborado por dicho organismo. Con fecha 6 de septiembre de 2013, mediante resolución exenta 946 y luego de haber solicitado el correspondiente informe al Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia requirió a Inmobiliaria Alameda 2001 S.A. el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante CIA, del proyecto inmobiliario Santiago Downtown en virtud del artículo 3, literal I, de su ley orgánica. Esta resolución fue impugnada ante este tribunal por Inmobiliaria Alameda 2001 S.A., dando origen a la causa ROL R número 15-2013, quien en sentencia fecha 22 de mayo de 2014 resolvió acoger la reclamación, dejando sin efecto la resolución impugnada que requería el ingreso al CIA, disponiendo que mediante un procedimiento administrativo sancionatorio se determinara si el proyecto en cuestión debió o no ingresar al sistema. Para dar cumplimiento a la sentencia de este tribunal, la Superintendencia solicitó nuevamente al Servicio de Evaluación Ambiental que informara acerca del proyecto, quien, considerando el nuevo escenario normativo acaecido durante la tramitación de la reclamación R15, configurado por la entrada en vigencia del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 24 de diciembre de 2013, respondió mediante oficio ordinario 141.023 de 25 de junio de 2014 que, y cito, de acuerdo al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental actualmente vigente, el proyecto inmobiliario Santiago Downtown no requeriría ingresar obligatoriamente al CIA. Conforme a los antecedentes recién señalados, la Superintendencia, con fecha 10 de julio de 2014, dicta la resolución 348
objeto de la presente reclamación, que dispone el archivo, en la parte que indica, de la denuncia efectuada por el señor Espínola con fecha 28 de febrero de 2013 y la continuación de la investigación en lo restante. Dicho lo anterior, ilustre tribunal, pasaré a anunciar sucintamente las principales alegaciones de las partes. En lo que respecta a los argumentos del reclamante, como se señaló al inicio de esta relación, la decisión de archivo parcial por parte de la Superintendencia contenida en la reclamada resolución 348 es considerada ilegal en términos generales porque, en palabras del demandante, se fundamenta en la aplicación del nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental a un hecho ejecutado y consumado bajo la vigencia del antiguo reglamento, y ello, a su vez, implica aplicar el principio de retroactividad de la ley más favorable, todo lo cual se estima improcedente e ilegal por parte del reclamante por una serie de argumentos que pueden agruparse como sigue. En primer lugar, se esgrime la improcedencia de la aplicación del principio de retroactividad de la ley más favorable para este caso. Ello, por cuanto la decisión de la Superintendencia implica aplicar el citado principio de manera directa al derecho administrativo y ambiental, lo que no sería procedente sin considerar la aplicación matizada de los principios del derecho penal al derecho administrativo. Además, el reclamante sostiene que el principio en cuestión no aplica frente a todos los cambios reglamentarios, más aún considerando que, según afirma, el nuevo reglamento del CIA no forma parte de la norma sancionatoria y por ello no podría quedar cubierto bajo el principio de retroactividad de la ley más favorable. En segundo lugar, el reclamante esgrime, además de la improcedencia, la ilegalidad de aplicar el principio de retroactividad y el nuevo reglamento al caso de autos. Ello ya que, en su opinión, dicha aplicación contravendría el artículo 52 de la Ley 19.880 por producir consecuencias desfavorables para algunos interesados, como sería precisamente el caso del propio reclamante, y lesionaría derechos de terceros, no concurriendo además el requisito doctrinario de retroactividad expresa. En tercer lugar, el reclamante sostiene que la resolución reclamada, al aplicar el citado principio, infringe los principios del derecho ambiental, como son el principio preventivo, el que contamina paga y el de responsabilidad. En cuarto lugar, se invoca la falta de claridad y fundamentación de la resolución reclamada y la ilegalidad de la decisión de archivo parcial, ya que la Superintendencia se estaría basando para ello en un oficio ordinario del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual nada dispone acerca de cuál es la ley aplicable al procedimiento sancionatorio, infringiendo además el artículo 47 de su ley orgánica, pues por una parte no procedería a archivar, existiendo incluso diligencias pendientes, y por otra no existiría en dicha ley la figura del archivo parcial. En quinto lugar, en lo que respecta a la relación de la presente reclamación con la causa ROL R15-2013 señalada a comienzos de esta relación, el reclamante estima que la Superintendencia incumple la sentencia de este tribunal que ordenó llevar a cabo un procedimiento sancionatorio estando vigente el nuevo reglamento. Con lo que además, según sostiene, la Superintendencia se contradice con sus propios dichos en la referida causa y con su informe de fiscalización, el que aún estaría vigente. Por último, el reclamante sostiene a mayor abundamiento que con la aplicación del citado principio de retroactividad, el titular busca sacar provecho de su propio incumplimiento y que la reclamada resolución 348 está firmada además por un funcionario que no tendría la facultad para ello. Por su parte, con fecha 4 de septiembre de 2014, la Superintendencia evacúa el informe requerido, junto con copia autentificada del expediente administrativo que sirvió de base para dictar el acto impugnado. En este, la Superintendencia solicita que se rechace la reclamación, resolviendo que la resolución 348 impugnada es legal y que fue dictada conforme a la normativa vigente por los siguientes motivos. En primer lugar, sobre la relación con la causa ROL R15-2013, la Superintendencia sostiene que, previo a formular cargos y en cumplimiento del fallo de este tribunal, solicitó un nuevo informe al Servicio de Evaluación Ambiental de acuerdo a lo que exige la ley. Dicho informe señaló que el proyecto no debía ingresar, razón por la que no se pudo iniciar el procedimiento sancionatorio. En segundo lugar, sobre la procedencia del principio de retroactividad de la ley más favorable, en este caso concreto, la Superintendencia afirma que se cumple con el principio de legalidad y debido proceso, pues se aplicó adecuada y moderadamente el citado principio. En tercer lugar, sostiene que no se infringe el artículo 52 de la Ley 19.880 antes señalado, pues el concepto de interés contenido en dicho artículo no corresponde al señalado por el reclamante, que no tiene ninguna situación jurídica consolidada ni derecho patrimonial a que se sancione a la empresa que pueda limitar o impedir la aplicación retroactiva del nuevo reglamento, agregando además que no procede la declaración expresa de retroactividad como regla para los actos administrativos, requisito inexistente en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia. En cuarto lugar, la Superintendencia se refiere a los principios de legalidad y debido proceso, señalando que la pretensión del reclamante de que se sancione Inmobiliaria Alameda 2001 S.A. en virtud de una norma derogada en la actualidad, no puede llevar a la Superintendencia a instruir un procedimiento sancionatorio que vulnere el principio de legalidad y debido proceso. En este sentido,
afirma la Superintendencia que la aplicación del nuevo reglamento al caso en cuestión no es otra cosa que la manifestación de los principios constitucionales de legalidad y debido proceso. En quinto lugar, respecto a la infracción de los principios del derecho ambiental invocados, la Superintendencia esgrime que ninguno de ellos se ha visto vulnerado, pues, por una parte, el principio preventivo no viene al caso de autos, en el que estamos frente a un proyecto que ya está completamente ejecutado, y, por la otra, el principio del que contamina paga, así como el de responsabilidad, no podrían pasar sobre el de juridicidad, agregando que el derecho administrativo sancionador no tiene por objeto la reparación de daños, pues para ello existirían otras vías. Por último, en relación a la falta de claridad y fundamentación de la resolución que ordena el archivo y a la ilegalidad del archivo mismo, la Superintendencia señala que el archivo tiene un fundamento normativo y no institucional, y que además no existen diligencias pendientes en el procedimiento. Y, en relación a la calidad del funcionario que firma la reclamada resolución 348, sostiene que dicho ejercicio es legal y además necesario para la continuidad del servicio. Cabe hacer presente, ilustre tribunal, que con fecha 30 de octubre de 2014, Inmobiliaria Alameda 2001 S.A. se hizo parte en esta causa como tercero coadyuvante de la Superintendencia del Medio Ambiente y concurre a la presente vista de la causa representada por el abogado Fernando Molina Mata. Para cerrar, ilustre tribunal, resta informar que el reclamante en escrito de fecha 17 de febrero del presente, al anunciarse para alegar, acompañó copia simple del ordinario número 1634 de 24 de noviembre de 2014 de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el que dicho organismo resolvió no pronunciarse respecto a la solicitud de desarchivo presentada por el reclamante con fecha 21 de agosto y 6 de octubre de 2014 respectivamente, por formar parte del objeto central de la presente reclamación. Por su parte, el tercero coadyuvante, con fecha de hoy, ingresó un escrito en el que solicita que se rechace la reclamación por una serie de argumentos que en el escrito se exponen y acompaña los siguientes documentos. Fallo de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, rol número 58.179 de 2013. Fallo de la Corte Suprema número 3.426 de 2014. Certificado de 2 de septiembre de 2014 de la Dirección de Obras Municipales de Santiago, mediante el cual se recibe definitivamente las edificaciones número 4 y número 7 del proyecto inmobiliario Santiago Downtown. Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora relatora. Disculpe la omisión involuntaria. Tiene la palabra el abogado representante de la parte reclamante. Muchas gracias. Con la venia de su señoría ilustre, comparece Alejandra Donoso Cáceres, ayudante de la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales, abogada del reclamante, señor Mauricio Espínola González, en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente por la dictación de la resolución 348 que archiva parcialmente la denuncia del reclamante de 28 de febrero de 2013, solicitando que se deje sin efecto el archivo y que se requiera el inicio del procedimiento sancionatorio en contra de Inmobiliaria Alameda 2001 S.A. por las razones que se expondrán, que resumen lo ilegal de dictar y mantener ese archivo, contrario a la orden expresa de su señoría ilustre, fundado en una excepción que entra en vigencia con posterioridad a la ejecución del proyecto, que además actualmente ya no existe y que no justificaba el archivo, conforme a la minuta que se dejará a disposición del tribunal. Como se ha explicado su señoría ilustre, el complejo inmobiliario Proyecto Santiago Downtown se ejecutó sin ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que fue denunciado por el reclamante, generándose de esta manera un proceso de fiscalización de la Superintendencia que culminó con un informe que concluye que efectivamente debió ingresar. Efectivamente, el proyecto ha generado impactos ambientales que han desembocado en diversos pronunciamientos. De hecho, la excelentísima Corte Suprema ha señalado, comillas, se refiere a la permanente actitud de desapego de la inmobiliaria al cumplimiento de las normas y a la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica del reclamante y su familia, en relación con el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Fueron cursados partes municipales, hay pronunciamientos de la Contraloría General de la República, denuncias ante juzgados de policía local y sanciones de salud por ruidos y polvo, varias incumplidas, además de otros temas, subdivisiones sin autorización, etc. La Superintendencia de Medio Ambiente, o SMA, al archivar la causa, comete diversas ilegalidades. En primer lugar, incumple la sentencia de su señoría ilustre en la causa rol R15-2013. La sentencia dispone expresamente en su considerando 18 que la SMA deberá iniciar un procedimiento sancionatorio. Si la Superintendencia no estaba de acuerdo con dicho pronunciamiento, debió haberlo impugnado.
que, dicho sea de paso, se dictó estando vigente la excepción del nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, estando actualmente ejecutoriada la sentencia. En segundo lugar, el archivo además es ilegal e improcedente por otras consideraciones. La superintendencia archiva aplicando retroactivamente la excepción del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que dejaba fuera de evaluación a los proyectos inmobiliarios en zonas saturadas o latentes con plan de prevención o descontaminación vigente y con instrumento de planificación territorial aprobado ambientalmente. Excepción que no tenía fundamento y que ya no existe, aplicando además indebidamente el artículo 47 de su ley orgánica, el principio penal de favorabilidad o de retroactividad de la ley penal más favorable y el artículo 52 de la ley 19.880 de bases de procedimiento administrativo, argumentos que desestimaremos uno a uno. En primer lugar, su señoría ilustre, la SMA incumple el mandato de la sentencia dictada por UCIA en la causa ROL R15-2013. Primero, la SMA no inicia un procedimiento administrativo sancionador que garantice el debido proceso. Su señoría ilustre en la sentencia señalada, incoada por la impugnación que el titular hace del requerimiento de ingreso que hace la superintendencia, dispone que el procedimiento que llevó adelante la superintendencia no fue el adecuado por no ajustarse a un estándar de debido proceso. Por tanto, lo deja sin efecto y dispone que la superintendencia, comillas, deberá iniciar un proceso administrativo sancionador para determinar si la inmobiliaria debió o no ingresar su proyecto, según su considerando 18º. Segundo, la SMA evita discutir la posibilidad de elusión en el marco de un debido proceso conforme a las reglas de los artículos 47 y siguientes de su ley orgánica. Así, la sentencia dictada por su señoría ilustre ordena que la determinación de elusión por parte del titular debe discutirse en un procedimiento sancionatorio que respete las garantías del debido proceso. Esto es conforme a las reglas de los artículos 47 y siguientes de la ley orgánica. Cuestión que la SMA incumple, prefiriendo en cambio requerir el ingreso previo informe al CEA, según el artículo 3, letra I de la ley orgánica, contraviniendo el mandato expreso de la sentencia que señala, comillas, si la superintendencia concluyó, conforme a los antecedentes aportados en la denuncia del señor Espínola González, en el informe de fiscalización y en el informe evacuado por la Dirección Ejecutiva del CEA, que Inmobiliaria Alameda 2001 S.A. debía ingresar su proyecto Santiago Downtown al CEA, lo que estaba haciendo era constatar un eventual caso de elusión y como consecuencia de ello debió dar inicio a un proceso administrativo sancionador. A esta actuación, tal como lo señaló este tribunal en la citada sentencia ROL R14-2013, podrá sumarse discrecionalmente la atribución contemplada en la letra I del artículo 3 de la ley orgánica. Eso según su considerando 13º. Tercero, la superintendencia debe iniciar un procedimiento administrativo sancionador y puede requerir el ingreso. Su señoría ilustre dispone que concurriendo los requisitos para sancionar por el artículo 35, letra B, la superintendencia debe sancionar y no puede, en reemplazo, requerir el ingreso, lo que es lógico por los incentivos perversos que se generarían. Así lo ha dispuesto además su señoría ilustre en su sentencia al señalar, comillas, que mientras lo dispuesto en la letra I es una facultad que la SMA puede o no ejercer, pues responde a la discrecionalidad administrativa, la función contemplada en la letra O, la cual nos remite al catálogo de infracciones del artículo 35 de la misma ley, es por el contrario una acción que la SMA debe necesariamente llevar a cabo cuando se verifiquen los supuestos de hecho que justifiquen el poder sancionatorio del Estado, según su considerando 17º. O sea, habiéndose ya determinado el deber del titular de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que correspondía era iniciar un procedimiento administrativo sancionador y no ejercer la facultad de la letra I del artículo 3 de la ley orgánica. Esto es relevante, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el fallo de su señoría ilustre y a las garantías del debido proceso, es en el proceso administrativo sancionador donde se debe discutir si las obras o actividades realizadas tienen o no la obligación de ingresar al sistema, y donde todas las alegaciones de las partes sean consideradas, se deban realizar, así como el establecimiento de los hechos y su calificación jurídica. En segundo lugar, su señoría ilustre, la superintendencia, al dictar el archivo, contraviene el artículo 47 de su ley orgánica. Primero, la SMA contraviene la causal de archivo del artículo 47, incurriendo en falta de fundamentación. El archivo debe ser la última ratio.
La SMA archiva expresamente en virtud del artículo 47, según su resuelvo, comillas, que no permite archivar en este caso, porque establece que ni siquiera existiera mérito para fiscalizar una denuncia, se dispondrá el archivo. Cuestión que es confirmada por la sentencia de su señoría ilustre en la causa R14, que dispone que solo si ni siquiera hay mérito para iniciar una fiscalización se puede archivar la causa. Cuestión que es confirmada, en este caso se generó un procedimiento de fiscalización que determinó que el proyecto debía ingresar al SEIA. Entonces la SMA no puede, en reemplazo, solicitar el ingreso previo requerimiento del SEIA y archivar en virtud de esta disposición. Por lo que cabe preguntarse si la superintendencia archiva en virtud de otra causa, por ejemplo, economía procedimental. La SMA no fundamenta el archivo en el artículo 47 y tampoco en otra disposición. No explica la supuesta falta de mérito y más aún escapa al deber de discutir latamente la procedencia del archivo en el marco de un procedimiento administrativo sancionador y no se hace cargo de por qué es tan específica la causal del artículo 47. Este artículo tiene un sentido, que es que el archivo sea la última ratio, tal como lo señaló su señoría ilustre en su sentencia R14, en su considerando octavo. Entonces, dado que no está fundamentado en qué facultad, en qué artículo, en qué principio la superintendencia se basa para archivar, hay falta de fundamentación y, por lo tanto, contravención a los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880. Y además hay infracción al artículo 47 por no respetarse la causal de archivo allí señalada. Segundo, la SMA archiva parcialmente, posibilidad que la ley no establece, sin que sea posible además determinar qué es lo que abarca este archivo parcial ni cuáles son sus consecuencias, a pesar de existir nuevas aristas en la investigación relacionadas con la elusión, de las que tampoco se hace cargo. El artículo 47 no se refiere al archivo parcial y la resolución 348 tampoco da luces al respecto. La resolución que archiva la causa señala en su resuelvo que resuelve archivar la denuncia solo lo que respecta a la posible elusión y añade, sigas investigando todo otro hecho denunciado por el señor Mauricio Espínola González que se encuentre relacionado con los instrumentos de gestión ambiental que sean competencia de este organismo. Sin embargo, la superintendencia, después del archivo, efectúa diligencias relacionadas con la elusión y con antecedentes aportados por el denunciante. En efecto, durante el 2013 y también el 8 de julio del 2014, el reclamante se refiere a aristas de la elusión no investigadas, a saber la existencia de un monumento histórico ubicado en la misma manzana en que se emplaza el proyecto y que obligaría al titular a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental vía estudio de impacto ambiental. Luego la superintendencia archiva el 10 de julio y el 25 de julio realiza una consulta al SEA relativa a una posible elusión relacionada con estas aristas, en el ordinario 1155. Entonces, ¿por qué archiva en lo que respecta a la elusión sin distinciones según el resuelvo? Si seguía investigando la elusión, ¿o para qué lo hace? Es un archivo parcial que no está contemplado en la legislación, sin que se sepa qué es lo que cubre ni cuáles son sus efectos. En tercer lugar, la superintendencia aplica erróneamente el principio de favorabilidad del principio penal de favorabilidad. Primero, el principio de favorabilidad es manifestación del principio de proporcionalidad y no del principio de legalidad. El principio de favorabilidad no justifica la aplicación de la ley penal intermedia más favorable, que se refiere a que sea el mismo reproche al momento de la comisión del hecho y al momento de su juzgamiento. La SMA archiva aplicando el principio penal de favorabilidad. Dispone que la factibilidad de sancionar por el artículo 35, letra B, que sanciona la ejecución de proyectos para los que la ley exige resolución de calificación ambiental, debe analizarse según la legislación más favorable, según su considerando o su punto número 24. Principio que sería manifestación, según señala la SMA, de los principios de legalidad y debido proceso, que implicarían el deber de aplicar el principio de favorabilidad directamente. Así como fundamento, explica que las competencias de la superintendencia son parte del derecho administrativo sancionador, participando de las características esenciales de las sanciones penales, debiendo aplicarse similar estatuto con matices. En relación con este punto, tal como señala la propia superintendencia en su informe y cita jurisprudencia que la respalda, no cualquier modificación podía aplicarse retroactivamente en virtud de la favorabilidad. Este principio no es de aplicación automática, ni siquiera en materia penal. Luego, la aplicación del principio de favorabilidad debe ajustarse al sistema de normas y principios del cual es parte,
no puede ser esgrimido sin más por la autoridad yendo en contra de la función de dicho principio. Profundizaremos este punto en el siguiente argumento. Segundo, el cambio en el reglamento debe reflejar un cambio de valoración, lo que no sucede en este caso. Por el contrario, la excepción del nuevo reglamento del CEIA es contraria a la ley, lo que no hace aplicable el principio de favorabilidad. Según la doctrina más avanzada, el cambio de un reglamento en caso de normas sancionatorias penales debe reflejar un cambio de valoración. La Superintendencia de sus descargos señala que aquí hubo un cambio de valoración, comillas, ciertamente discutible. Sin embargo, si hubiera analizado ese punto, hubiera pesquisado que en realidad había una contradicción entre la valoración de la ley y la valoración del reglamento, que además disminuía el ámbito de protección de la ley y que por eso ya no existe. De hecho, nosotros impugnamos la excepción antes de conocer este caso y ahí lo que hicimos fue solicitar los fundamentos de la excepción vía ley de transparencia y no existían, comprobando entonces que se había incorporado de forma ilegal después de la participación ciudadana, después del pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, por lo que hicimos una petición constitucional y una invalidación. Y finalmente el Ministerio recogió el punto. Entonces, el 21 de julio del 2014, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad dio el visto bueno a la eliminación, lo que fue publicado el día 6 de octubre del año 2014 a través del decreto 63. Y como recoge el acta del Consejo, el acta número 3, el ministro Banedier explicó lo que acabamos de sostener respecto a la valoración. Señaló que la evaluación de los proyectos inmobiliarios siempre estuvo contemplada en la ley 19.300, lo que no fue modificado por la ley 20.417, por lo que no tenía justificación la excepción ni había sido aprobada por el Consejo. Esa reflexión sobre la valoración habría llevado a la Superintendencia a reconocer que al menos debía analizar la aplicación retroactiva de dicha excepción en un procedimiento bilateral, debiendo solicitar una interpretación formal al Ministerio de Medio Ambiente, especialmente teniendo en cuenta que la SMA debe velar por el interés público, por la protección del interés público. Ahora, en relación con este mismo punto, lo segundo que cabe analizar es por qué la SMA no desarchiva en ese momento, a pesar de solicitarse el desarchivo el 21 de julio y luego el 6 de octubre, optando por esperar la decisión de este caso con todo el retraso que ello genera. Para responder a este interrogante debemos referirnos a la problemática de la ley, la problemática penal de la aplicación de la ley intermedia más favorable, lo cual implica analizar primero el fundamento de la retroactividad de la ley más favorable y luego volver al tema de la ley intermedia más favorable. En este sentido, los estudios más completos y exhaustivos que encontramos son de los profesores Antonio Bascuñán, Juan Pablo Mañalich y Guillermo Oliver, quienes explican que el principio de favorabilidad no se desprende del principio de legalidad, que en cuanto a esta problemática solo asegura que las condiciones de punibilidad del hecho hayan estado vigentes al momento de su ejecución y al momento del juzgamiento. El principio de favorabilidad, que precisamente es una excepción a la irretroactividad, proviene de la prohibición de exceso que deriva del principio de proporcionalidad y está consagrada en derecho penal en una norma expresa, a saber, en el inciso segundo del artículo 18 del Código Penal. Este principio busca asegurar que el hecho delictual, al momento del juzgamiento, sea merecedor de la misma respuesta punitiva que al momento del hecho. Entonces, sobre la ley intermedia, estos autores señalan expresamente que el principio de favorabilidad no justifica la aplicación de la ley penal intermedia más favorable. Disponen que en base al principio de favorabilidad, lo relevante es comparar la ley al momento del hecho y al momento del juzgamiento y comprobar si el Estado valida que la reprochabilidad del hecho sea al momento de su comisión la misma que al momento del juzgamiento. Por lo que si la norma intermedia ha quedado sin efecto, no es posible aplicarla en virtud de este principio. Por tanto, existiendo doctrinas como esta en el propio derecho penal que impiden la aplicación de una ley intermedia, es totalmente insuficiente que en materia sancionatoria administrativa ambiental decidamos aplicar este principio y, sobre todo, mantenerlo, sin una reflexión profunda y sin una justificación clara, ya que ni siquiera en derecho penal se trata de una aplicación automática, especialmente en materia de ley intermedia. Tercero, referido a este mismo punto, la aplicación de normas penales en el derecho administrativo sancionador debe ser con matices. Precisamente, el desafío en materia ambiental consiste en no aplicar o mantener mecánicamente principios de otras ramas sin entender su fundamento para no desfigurar la normativa ambiental o su efectividad. Aquí no hay un reo persona natural.
hay una empresa, una inmobiliaria que es una persona jurídica. No hay una pena privativa de libertad, no hay razones humanitarias por las que velar. En cambio, hay otros principios relevantes, como el principio preventivo, el principio del que contamina paga, el principio de responsabilidad, e incluso, según algunos, un principio pro natura. La decisión de archivar la causa, además, no es un juzgamiento, es un acto administrativo que no importa una afectación de derechos, por lo que no se le aplican los principios penales. Y más importante que eso, no genera cosa juzgada, por lo que el revertir ese estado de cosas, es decir, desarchivando, no significa un detrimento a los derechos del imputado. Entonces, preocupa que la superintendencia mantenga el archivo sin abordar los matices de la aplicación de los principios penales, sobre todo considerando que la autoridad siempre tiene la facultad de desarchivar. Eso quiere decir que la decisión de mantener la causa archivada es una decisión que se renueva constantemente, por lo que en cada momento debe comprobarse si se ajusta a la legalidad. Precisamente la excelentísima Corte Suprema se refiere a ello en la sentencia McKenna, en relación a su aplicación no automática, a que la tipicidad es más laxa en materia administrativa y que por lo demás reconoce que los reglamentos no pueden regular cuestiones sustanciales, como ha ocurrido en este caso, donde además de incorporarse una excepción a lo prescrito en la ley sin fundamento alguno, esta excepción es abiertamente contraria al espíritu de la ley. Todo esto, su señoría ilustre, implicaba que la superintendencia abriera una instancia de análisis de estas cuestiones en la cual se respetara la contradictoriedad, tal como su señoría ilustre lo solicitó o lo exigió en la causa R15. En cuarto lugar, la superintendencia contraviene el artículo 52 de la ley 19.880. Primero, la SMA desconoce la calidad de interesado del denunciante, contraviniendo el tenor literal del artículo 21 de su ley orgánica. La SMA archiva, aplicando el artículo 52, que consagra la irretroactividad de los actos administrativos, salvo produzcan consecuencias favorables para los interesados y no se lesionen derechos de terceros. La superintendencia dispone que en un procedimiento administrativo sancionador, el interesado es el posible infractor, es decir, la inmobiliaria, y que la hipótesis de lesión de terceros, supuestamente según la jurisprudencia, solo procedería si existe una situación consolidada, es decir, derechos ingresados al patrimonio del tercero, lo que no se cumpliría en este caso. Sobre este último argumento, primero, en relación con la supuesta jurisprudencia, cita un fallo sobre un solicitante de un derecho de aprovechamiento de aguas que no se le constituye por declararse un área de restricción después de la solicitud, estableciéndose que el otorgamiento debía ajustarse a la regulación del otorgamiento, lo que no infringiría el artículo 52, que impide afectar situaciones jurídicas consolidadas. Pero según esta sentencia, ¿quiénes son interesados y quiénes son terceros? ¿Se requiere para la aplicación del artículo 52 que se posea una situación jurídica consolidada? ¿O se está diciendo que no se puede afectar una situación jurídica consolidada? ¿Es aplicable este artículo al derecho administrativo sancionador? Para respondernos a estas interrogantes hicimos un estudio acucioso del artículo 52, concluyendo lo siguiente. Primero, que su aplicación al derecho administrativo sancionador sin matices es imposible, porque todo acto administrativo que fija una sanción tiene efectos retroactivos y ninguno es favorable para el interesado infractor. Si siguiéramos la tesis de la superintendencia, arribaríamos a ese absurdo. Segundo, tampoco cabe considerar que fije un principio de favorabilidad. Revisamos la historia de la ley y no encontramos indicio alguno de este principio, distinto a lo que sí sucede en materia penal, donde hay una decisión legislativa positiva de recoger la favorabilidad expresamente en el inciso segundo del artículo 18 del Código Penal. Y más importante que eso, revisamos el tenor literal del artículo 52, concluyendo que se contrapone a la aplicación de la favorabilidad, porque en el contexto de un procedimiento administrativo sancionador, el denunciante tiene para todos los efectos legales la calidad de interesado, según el tenor literal del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, una de cuyas consecuencias más importantes es que se considere su interés o sus denuncias, si son legítimas, al momento de poner término al procedimiento. Si el artículo 52 dispone expresamente que la retroactividad no se aplica cuando afecta a interesados y el denunciante es interesado en el procedimiento administrativo sancionador, según norma expresa, es contrario a derecho aplicar el artículo 52 a los procedimientos sancionatorios, interpretando estos artículos de manera contradictoria y además infringiendo su tenor literal. Segundo, el artículo 52 es de aplicación excepcionalísima cuando se cumplen dos requisitos copulativos. Efectivamente, esto lo pudimos confirmar a través de la revisión de la jurisprudencia administrativa y judicial,
sobre el artículo 52 que encontramos, que impide aplicarlo a favor de un potencial infractor. Leímos muchísimos dictámenes y sentencias, más de 200, y pudimos confirmar o extraer dos criterios. Primero, se ha señalado expresamente que se acepta excepcionalmente que actos administrativos generen efecto retroactivo cuando tengan como único objetivo regularizar situaciones ya consumadas que solo puedan solucionarse por esta vía. Así, por ejemplo, el dictamen 7241 del año 2011 de la Contraloría General de la República. Y el segundo criterio es que no se permite regularizar situaciones respecto de las cuales los particulares o los funcionarios que sean los beneficiarios no tenían derechos, sin que proceda a aprovecharse de lo indebido de una actuación, impidiendo su aplicación cuando se produciría un enriquecimiento sin causa. En este sentido, se pronuncian los dictámenes 24.253 del año 2014, 8.442 del año 2009, entre otros, todos de la Contraloría. La jurisprudencia judicial coincide plenamente. La sentencia que cita la superintendencia, que dispone que el solicitante no tenía una situación jurídica consolidada, además de existir normas que permitían rechazar la solicitud por falta de caudal. Esto en el rol 6068 del año 2010 de la excelentísima Corte Suprema. Entonces no resultaba aplicable el nuevo reglamento en virtud del artículo 52, porque la inmobiliaria no poseía una situación jurídica consolidada, generándose en caso de su aplicación un aprovechamiento de un incumplimiento o un aprovechamiento de lo indebido de una situación, desconociendo además un interés legítimo. En tercer lugar, el titular asimila una situación de impunidad a una consecuencia desfavorable. Incluso esta conclusión coincide con los alegatos de la superintendencia en la causa R15, que dispone que la inmobiliaria estaría asimilando una consecuencia desfavorable a una situación de impunidad, respecto a una situación irregular consistente en haber eludido por más de 10 años su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, sin tener presente además a los directamente afectados, que en este caso son el reclamante y su familia. Finalmente, para Bermúdez, el artículo 52 no puede ser aplicado si el acto administrativo no declara expresamente su aplicación retroactiva. Por su parte, el nuevo reglamento, sus artículos transitorios tampoco dispone la retroactividad, y nuevamente cabe concluir aquí que el artículo 52 no era de aplicación automática, requiriendo de un procedimiento en que se discutiera la materia y en la que el denunciante pudiera dar a conocer su racionamiento jurídico. Por último, su señoría ilustre, otras consideraciones. En primer lugar, firma el archivo quien no tenía atribuciones para ello. El funcionario que firma lo hace subrogando, pero hay dos problemas. Primero, podía ejercer la subrogación el jefe de la División de Desarrollo Estratégico y Estudios, pero esa división se había eliminado hace tiempo, antes de la firma del archivo. Y segundo, ese jefe podía subrogar al jefe de la Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorios, a quien se le delegó la facultad del artículo 47, y no al jefe de la División Sanción y Cumplimiento, que es a quien se subroga finalmente, sin que haya resolución expresa que señale que esa unidad es reemplazada por esa división. Por tanto, firma quien no tiene atribución para ello, lo que corresponde a un vicio esencial. Segundo, tampoco sería aplicable, o no sería aplicable el principio de confianza legítima por no existir buena fe por parte del titular. Probablemente la inmobiliaria intente sostener que el decreto 63, que elimina la excepción, no tiene efecto retroactivo, pudiendo señalarse desde ya que la ejecución del proyecto es muy anterior a la excepción, por lo que no se da esta problemática. En este sentido, además, es necesario recordar que la construcción de la primera etapa del proyecto es del año 1999. Fecha en que ya comienza a verificarse la infracción a la normativa ambiental, por lo que no es posible colegir la buena fe del denunciado, no haciendo entonces aplicable el principio de confianza legítima. Y por último, la recepción de obras no impide perseguir la responsabilidad ambiental. Probablemente también se refiere a la recepción de obras que habría habido hace poco, que no hemos podido conocer a pesar de haberla solicitado vía transparencia, sobre lo que desde ya cabe señalar que la municipalidad pidió a la superintendencia que le certificara el carácter ejecutoriado del archivo, recepcionando la obra sin esperar respuesta y sabiendo que existía una reclamación pendiente que el reclamante le había adjuntado. Recepción que no impide, por lo demás, perseguir la responsabilidad ambiental. Por tanto, su señoría ilustre, por todo lo expuesto, por la falta de fundamentación del archivo y por las infracciones legales que hemos mencionado, se solicita a su señoría ilustre que acoja la reclamación en todas sus partes y anule la resolución 348, exigiendo nuevamente a la Superintendencia de Medio Ambiente que inicie el procedimiento sancionatorio
debiendo la SMA evaluar la sanción del artículo 35, letra B, y el requerimiento de ingreso conforme al artículo 3, letra I, con costas. Todo ello considerando además, su señoría ilustre, que estamos frente a un titular que lleva más de 10 años eludiendo su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, contraviniendo así toda normativa ambiental y administrativa vigente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el abogado de la parte reclamada. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, comparezco en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando que el reclamo de ilegalidad de autos sea desestimado en todas sus partes, con expresa condena en costas. Como cuestión previa, señor presidente, me gustaría aclarar que la causa R15 no versó ni directa ni indirectamente sobre la cuestión de la aplicación retroactiva de una ley posterior favorable, de manera que no es posible extraer de ella nada que permita resolver este asunto, incluido lo que encontramos aquí. Yo quisiera, su señoría, que ustedes al resolver este caso lo asumieran desde la perspectiva de la razonabilidad y la motivación de la decisión que tomó la superintendencia de acuerdo al horizonte normativo vigente hasta ese momento, teniendo en cuenta también que todas estas cosas académicamente admiten siempre... ¿Ahí sí? Ahora sí. Decía entonces que estas cosas admiten siempre una discusión académica y es posible en algunos casos alcanzar tesis de vanguardia, digamos, que efectivamente permitan abrir nuevos horizontes normativos. El punto es que no es la superintendencia la llamada, digamos, a abrir esos caminos, sino que se espera en lo posible que sea la jurisprudencia la que le vaya indicando a los órganos de la administración cuál es su ámbito de acción. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que con fecha 24 de diciembre de 2013 entró en vigencia el Decreto Supremo número 40 de 2012, que establecía un nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Dentro de las modificaciones que introdujo este nuevo reglamento, se incorporó una excepción en el literal H del artículo 3 que exime de la obligación de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental a los proyectos inmobiliarios ubicados en zonas declaradas latentes o saturadas, que cuenten con un plan de descontaminación o de prevención vigente y que consten en un instrumento de planificación territorial ambientalmente aprobado de acuerdo a la ley. Con posterioridad y tras la sentencia de su señoría ilustre, que dejó sin efecto el requerimiento de ingreso que se había practicado a Santiago Downtown, esta superintendencia, en ejercicio de la obligación que le impone el artículo 3, letra I, ofició al Servicio de Evaluación Ambiental a fin de que determinara o se pronunciara si el proyecto debía ingresar obligatoriamente al CIA habida cuenta de este nuevo cambio normativo que había introducido esta modificación. Y, tal como la señora relatora lo hizo presente, con fecha 25 de junio, el CIA contestó señalando que, en conclusión, de acuerdo al reglamento del CIA actualmente vigente, el proyecto inmobiliario Santiago Downtown no requeriría ingresar obligatoriamente al CIA. Normalmente, su señoría, este solo pronunciamiento, es decir, el solo pronunciamiento del órgano que tiene a su cargo la administración del CIA, habría bastado para que la superintendencia archivara justificadamente la causa. Continuar o iniciar un procedimiento sancionatorio con un pronunciamiento semejante sobre la mesa habría sido una crónica de muerte anunciada. Porque ese pronunciamiento venía ni más ni menos que a confirmar que el proyecto Santiago Downtown se encontraba exento de su obligación de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, que era precisamente la materia de investigación de este procedimiento sancionatorio. Quedaba, sin embargo, la posibilidad, de acuerdo a la reclamante, de que la superintendencia iniciara un procedimiento sancionatorio por el tiempo en que alcanzó el proyecto a estar en elusión. Y eso, como espero ser capaz de explicar a continuación, era imposible de acuerdo al estándar habitual y vigente del principio de legalidad en Chile, sin perjuicio que, como he dicho, todas estas cosas admiten siempre tesis de vanguardia, digamos, o de avanzada, que probablemente no sean, que no sea un procedimiento sancionatorio la ocasión adecuada para discutirla. Pues bien, de acuerdo al principio de legalidad, y como todos los presentes sabemos, solo mediante una ley es posible el establecimiento de conductas amenazadas con una pena penal o con una sanción administrativa. Como dice la Constitución, ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Lo propio rige en materia administrativa, de manera que a los órganos de la administración del Estado les está vedado completamente determinar por sí mismos qué conductas son las que tienen que tener asociada una sanción.
Tal cosa, como es lógico, corresponde exclusivamente a la ley, la que además debe ser previa y contemplar con precisión todos los supuestos que van a gatillar la reacción sancionatoria del Estado. Lo que hace normalmente a través de la formulación de un tipo infraccional o penal que debe responder adecuadamente a la pregunta: ¿qué debo hacer o dejar de hacer para hacerme merecedor de la sanción? Bueno, como el principio así entendido puede resultar excesivamente rígido, en la medida que existen distintas conductas que por su dinamismo, por su complejidad, no alcanzan a quedar suficientemente cubiertas por la generalidad y abstracción de una ley, es que la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado la institución de las leyes penales en blanco para explicar aquellas normas en que una parte de la descripción típica se encuentra en una ley, mientras que otra parte ha sido relegada a una norma de inferior jerarquía, generalmente un reglamento, que es el caso de las llamadas leyes penales en blanco propias. Bueno, como es lógico, este tipo de leyes está en tensión con el principio de legalidad, pues los supuestos infraccionales se encuentran descritos tanto en una ley como en una norma de inferior jerarquía. De manera que para la licitud de esta técnica legislativa se ha estimado que similares garantías que operan sobre la ley deben extenderse al reglamento que lo complementa. Así, se ha exigido, por ejemplo, que el órgano del que emana ese reglamento tenga potestad sobre todo el territorio de la República y sobre todo que lo que se relegue a él no sea más que la precisión de lo que previamente ha sido establecido en la ley, de manera que se recurra al reglamento simplemente para complementarla y precisarla. Uno de los límites a los que se encuentra sujeta la facultad punitiva del Estado en esta materia es que un hecho solo puede ser juzgado si la conducta que se tipifica ha sido establecida de manera previa en la ley. Esto quiere decir que el conjunto de los requisitos que configuran la infracción debe poder ser conocible por el sujeto desde antes que ejecute su conducta. El efecto o la consecuencia que tiene este criterio es que el legislador y la autoridad administrativa no pueden darle carácter retroactivo a las infracciones o delitos que establezcan. Esta irretroactividad, que es de la naturaleza de la ley en general, es de la esencia, tratándose de una norma sancionatoria, y así se reconoce expresamente en la Constitución. Cuando esa infracción, su señoría, ha sido tipificada usando la técnica de las leyes penales en blanco, debe entenderse que el reglamento se encuentra atado a las mismas exigencias que se espera de la ley, porque lo que importa desde el punto de vista de la garantía, entre otras cosas, es evitar los abusos que podrían producirse si es que el legislador o la administración estuvieran habilitadas para hacer delitos o sanciones a la medida de un caso concreto, digamos. Tal cosa evidentemente pugna con cualquier comprensión que se tenga del principio de legalidad. Y desde este punto de vista es irrelevante el instrumento en el que se realiza esta descripción, ya sea en una ley o en un reglamento, ambos tienen que estar sujetos a las mismas limitaciones. De otra manera, su señoría, las leyes penales en blanco, que son ya una forma anómala de tipificar conductas, serían un vehículo fácil para que a través del reglamento se haga todo lo que a la ley le está vedado hacer, lo cual, por supuesto, es una consecuencia absurda. Yo encontré esta mañana una cita del profesor Manuel Gómez Tomillo, español, que llega a la misma idea y quisiera compartirla con ustedes, si me lo permiten, porque está expresada en palabras bastante más precisas y elegantes de las que soy capaz de emitir. Y en la siguiente cita dice: como punto de partida, cabe sostener que en las hipótesis en las que el cambio de la norma a la que se remite la ley sancionadora para concretar el comportamiento prohibido determina una mejor situación en el infractor, incluso la destipificación de la conducta, debe aceptarse la aplicación del nuevo criterio favorable. Al incorporarse al tipo mediante la remisión, forman parte del propio tipo, por lo que su cambio es perfectamente equiparable a la propia transformación de la ley sancionadora misma. No sería aceptable que la técnica de las normas sancionadoras en blanco, además de una reducción de exigencias derivadas del principio de reserva de ley, determinase una disminución del resto de garantías asociadas al principio de legalidad. También la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, que cito porque ha sido aludida en su reclamo por la parte reclamante, abona en los mismos términos esta tesis, y en un fallo del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1988 se sentó un criterio que ha terminado por ser regla en el derecho español. Y con su venia, su señoría, me gustaría citar una breve parte. Dice: a los efectos de la retroactividad de la ley más favorable, una vez que el tipo existe, resulta intrascendente que su alteración o eliminación tenga lugar por modificación de la norma sancionadora en blanco
o por modificación de la regla complementaria que viene a dar el último contenido al tipo. El fundamento de la retroactividad de la norma sancionadora más favorable se concreta en razones humanitarias o de estricta justicia, opera siempre que una modificación normativa afecte a la norma en blanco o a la complementaria, evidencia que determinada costumbre ha dejado de ser socialmente reprochable. Pues bien, es tremendamente claro, tanto desde el punto de vista del derecho chileno como desde el derecho comparado, que la distinción entre reglamento y norma es irrelevante para estos efectos, en el sentido de que, tratándose de una forma de tipificación excepcional, ambos deben, en principio, estar sujetos a un similar estatuto de garantías o a un similar nivel de exigencia. En el presente caso, señoría, el cambio introducido por el Decreto Supremo 40, así como el pronunciamiento perentorio del CEA sobre su alcance, impedían a esta superintendencia tramitar con éxito un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa Santiago Downtown, en contra del proyecto Santiago Downtown. Y esto es así, su señoría, porque cuando se observa el derecho tal y como se aplica en la realidad, no cabe ninguna duda que el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental complementa las hipótesis de ingreso al sistema que se encuentran en el artículo 10 de la Ley 19.300, al punto que es prácticamente imposible saber si un proyecto debe o no ingresar al sistema sin mirar el reglamento. Si esto es así, si para saber si un determinado proyecto debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental es indispensable mirar el reglamento, eso significa que la infracción que consiste en eludir al CIA se encuentra tipificada, al menos en parte, en ese reglamento. Pues bien, la excepción introducida, su señoría, por la letra H, al literal H por el Decreto Supremo 40, eximió a toda una categoría de proyectos de su deber de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Uno, por supuesto, puede criticar, y por muchas razones, y probablemente bien fundadas, una decisión de ese tipo, sospechar de sus motivos, quizás con razón, y de las intenciones quizás oscuras que lo motivaron, y preguntarse también si acaso el órgano que la emitió tenía o no facultades para hacerlo. Pero desde el punto de vista del resto de los órganos administrativos, todo lo que nos cabe, allá hablo esta vez como superintendencia, todo lo que nos cabe es sujetarnos a la norma vigente sin que nos quepa hacer un análisis de mérito u oportunidad en cada caso para determinar cuándo corresponde aplicarla y cuándo no. Y en ese sentido nosotros compartimos muchas de las sospechas, digamos, que han llevado a que esta excepción haya vuelto a desaparecer. De esta manera, como para determinar si un proyecto está eludiendo o no el CIA resulta indispensable la remisión a su reglamento, la SMA no tenía otra posibilidad más que archivar allí donde el reglamento eximió al proyecto que investigaba de su deber de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. No había mucho más que hacer. Siempre era posible, por supuesto, tener una discusión lata, digamos, y relativamente ociosa, si se me permite la expresión, pero con un pronunciamiento semejante de la mesa, sobre la mesa, ese esfuerzo habría sido inútil. Bueno, concediendo en parte el punto que ha defendido la SMA, el reglamento reconoce que el principio de retroactividad de la ley favorable no se aplica a cualquier cambio de un reglamento. Eso es algo que introdujo, a diferencia de lo que dijo mi legítima contradictora hace un momento, eso es un argumento que introdujo la propia reglamante en su recurso, es decir, que el principio de retroactividad de la ley favorable no se aplica a cualquier cambio de un reglamento, lo que es también una forma de decir que se aplica a algunos cambios en el reglamento. Por lo tanto, la cuestión, de acuerdo a ese punto de vista, de acuerdo a esa doctrina, estriba en determinar si el cambio introducido por el Decreto Supremo 40 es de aquellos cambios que justifica o no una aplicación retroactiva favorable. Y en este punto del reclamo, toda la argumentación se basa en un artículo del profesor Jesús María Silva Sánchez, que efectivamente es muy prestigioso, pero absolutamente minoritario, como él mismo reconoce en el artículo que citan los reclamantes en relación a este punto. Pero minoritario y tratándose de doctrina extranjera y todo, expone un punto de vista del que vale la pena hacerse cargo, porque quizás esa es la línea por la que en el futuro la jurisprudencia y ojalá la doctrina, de una vez por todas, si se me permite la expresión, en lugar de estar dedicándose a hacer informes en derecho, que nos dé a quienes trabajamos, digamos, en la justicia ambiental los insumos que urgentemente necesitamos para resolver adecuadamente los problemas que se nos presentan, porque hoy abrir un libro de derecho administrativo chileno, digamos, es prácticamente frustrante para resolver este tipo de cosas. En fin, entonces, partiendo sobre la base de que esta tesis puede ser atendible, el autor introduce la siguiente distinción, digamos, para identificar cuándo estamos frente a un cambio que autoriza este efecto retroactivo y cuándo ese cambio no lo autorizaría. Y dice,
Para que proceda la aplicación retroactiva favorable, es preciso que las modificaciones al reglamento que complementa una ley sancionatoria alteren significativamente una institución penalmente protegida, dejándola sin efecto ni protección jurídico-penal, o al menos que signifique una disminución efectiva, obligatoria y no meramente facultativa del marco penal. Como oposición a este tipo de cambios, que sí justificarían la aplicación retroactiva, está lo que Silva Sánchez llama los meros cambios en las circunstancias de hecho de la infracción. Respecto de esos cambios, la aplicación retroactiva no se justificaría. Pues bien, asumiendo como aceptado el punto de vista de este tratadista extranjero minoritario, ¿es el cambio que introdujo el Decreto Supremo un mero cambio de las circunstancias de hecho o es más bien de aquellos cambios que alteran significativamente una institución penalmente protegida? La infracción del artículo 35b de la LOSMA consiste en la ejecución del proyecto o el desarrollo de actividades para los que la ley exige resolución de calificación ambiental sin contar con ella. La modificación introducida por el reglamento, como lo he comentado en su momento, excluye del deber de ingreso de dicho sistema a proyectos inmobiliarios que se emplacen en determinados lugares que cuenten con los instrumentos de gestión ambiental a los que esa norma se refiere. Por lo tanto, el cambio que introdujo esa norma excluye completamente del alcance de la facultad punitiva del Estado a toda una categoría de proyectos y a toda una categoría de sujetos regulados que se encuentran en la hipótesis que establece la ley, excluyendo, por tanto, la punibilidad de la conducta respecto de ellos. La consecuencia de esto es que, de acuerdo al mismo criterio minoritario que sí admite la posibilidad de que los cambios en los reglamentos no puedan tener efecto retroactivo, no se presenta en este caso porque no estamos frente a un mero cambio en las circunstancias de hecho, sino que lo que hizo el reglamento fue derechamente excluir del alcance de la potestad punitiva del Estado a toda una categoría de proyectos. La situación actual, su señoría, es la que la doctrina llama de la ley intermedia, porque ha vuelto a salir, digamos, del horizonte normativo relevante esta excepción que fue introducida por el Decreto Supremo número 40. La doctrina discute qué pasa en estos casos de la ley intermedia. A diferencia de lo que pasa con la ley posterior favorable, este problema no tiene una solución expresa en la legislación y la doctrina en general se inclina por dar la misma solución que se le entrega a la ley posterior favorable, en el entendido que no se puede hacer responsable, por así decirlo, al infractor de las demoras eventuales del proceso que lo lleven a que la sentencia o la resolución salga cuando la ley que lo favorece ha dejado de estar vigente. Pero esto es más discutible y la superintendencia en ese punto va a estar muy atenta a lo que diga su señoría ilustre. Por último, su señoría, me gustaría decir que todo esto muestra lo delicado, muy delicado del ejercicio de la potestad reglamentaria de los órganos del Estado. De manera que cada vez que la ejerzan es indispensable que lo hagan con responsabilidad porque las consecuencias van en varias direcciones y todo parece indicar que en este caso no ocurrió así. El resto de los argumentos me remito a lo señalado en el informe que detalladamente descompone cada una de las cosas que ha dicho mi legítima contradictoria. Muchas gracias, su señoría ilustre. Muchas gracias, señor abogado. Tiene la palabra el abogado representante del tercero coadyuvante. Con la venida ilustre del tribunal vengo a solicitar el rechazo de la reclamación interpuesta en contra de la resolución que estableció el archivo de la denuncia presentada por don Mauricio Espínola. Como usted comprenderá, nosotros sostenemos que no existe ningún mérito para iniciar un proceso de sanción, por lo tanto no podemos más que compartir los argumentos presentados por la Superintendencia de Medio Ambiente y por lo tanto tampoco podemos compartir lo presentado por la reclamante. Pero antes de entrar en materia, queremos hacer algunas consideraciones que nos parecen bastante importantes. La verdad es que el señor Espínola, el interés de fondo que hay detrás, y queremos plantearlo derechamente, no es ambiental, no es público, es patrimonial. De eso da cuenta del uso y del abuso de una cantidad importante de acciones en materia jurisdiccional y administrativa que ha presentado a la más variedad de instituciones. 15 recursos de protección, 13 presentaciones contra la Generalidad de la República, 13 presentaciones a la Municipalidad de Santiago, más al Ministerio de Vivienda, Salud, Transporte, además de incluso presentaciones de carácter penal. Esto da cuenta que no tiene un interés desde el punto de vista ambiental de protección al medio ambiente, cuestión que ya no tiene ningún sentido. Estamos hablando de un edificio que está construido, operado, no tiene ni un efecto desde el punto de vista del medio ambiente,
sino tiene que ver con otra cuestión y tiene que ver con un recurso de protección en el cual claramente él presenta un problema patrimonial que se le habría presentado por un problema de vista. Acá habría un perjuicio que él estima legítimamente del punto de vista económico, pero utiliza otros medios para poder intentar lograr objetivos distintos a los propios de lo que el ordenamiento jurídico ambiental establece. Y por lo tanto, desde ya nosotros debemos plantear nuestro más absoluto rechazo a la manera como se ha presentado y abusado desde el punto de vista de la institución ambiental esta cuestión. No tiene ningún sentido que ninguno de estos recursos de protección, salvo uno que fue acogido en contra de la constructora, no de la inmobiliaria, tuvo ningún efecto positivo. ¿Qué es lo que dice eso? Que finalmente todas las argumentaciones que ha planteado el señor Espino han sido infundadas y en realidad el único problema que tuvo en su momento es la actividad constructiva de los constructores, que en su momento fue superado y saldado desde el punto de vista de actividades constructivas propias de un proyecto construido en medio del centro de la ciudad de Santiago. En ese sentido nosotros sostenemos, y no podemos sino compartir lo que dice la superintendencia, en el fin el archivo se hizo de acuerdo a la normativa vigente, pero también sostenemos una cuestión adicional. Nosotros sostenemos que la superintendencia en realidad carece de competencias para conocer, de fiscalizar y ni siquiera sancionar ninguno de los hechos que son materia de autos. Todos los hechos fueron consumados y fueron ejecutados en forma previa al 28 de diciembre del 2012, fecha en que entró en vigencia las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo tanto se encuentra inhibido de poder de conocer de estas materias, cuestión que nosotros desarrollaremos con más detalle a lo largo del alegato. Como se indicará, lo que nosotros tratemos de plantear primero es sucintamente recordar de qué proyecto estamos hablando, una descripción somera del proyecto. En segundo, se aclaran una cantidad importante de inexactitudes respecto de supuestas irregularidades que habría cometido la inmobiliaria, lo cual no es efectivo. Se demostrará que la superintendencia, por lo tanto, carece de competencia para sancionar los hechos investigados. Y se demostrará que también es absolutamente, en su subsidio anterior, pertinente a la aplicación de manera subsidiaria de las normas beneficiarias. Y también nos referiremos a la modificación reciente del decreto 40 que eliminó finalmente la excepción en materia de proyectos inmobiliarios. Recordar simplemente un tema que se discutió en profundidad en la causa respecto a este mismo hechos, que estamos hablando no de un proyecto, sino de 4 proyectos inmobiliarios. Proyectos inmobiliarios que se presentaron y que se construyeron en 4 los distintos, con permisos de edificación diferenciados, con acogido a la ley de copropiedad de forma diferenciada, con estudios viales absolutamente diferenciados, y por lo tanto nosotros estamos hablando de que no estamos, como erradamente lo dijo en su momento la superintendencia y también la reclamante, de un solo proyecto inmobiliario en el cual se habría ejecutado por etapa, lo cual no fue así. Entendemos que esta cuestión no es materia de auto, pero sin perjuicio nosotros entendemos importante reiterar de alguna manera ese aspecto. Importante será lo siguiente: estamos hablando de edificios que empezaron en el año 99, en pleno centro de la ciudad, cumpliendo con toda la normativa vigente, pidiendo todos los permisos uno a uno, y recién 10 años después resulta que todos los proedificios resultan ilegales. Resulta que todos los edificios pugnan contra el derecho de haber un medio ambiente libre de contaminación. Edificios habitacionales donde el propio denunciante vivió y que en ningún minuto ningún tuvo reparo en vivir ahí, supuestamente afectaba este derecho fundamental. Por lo tanto, carece mucho sentido de cuál es el propósito que persigue el denunciante, qué es lo que quiere finalmente. ¿Cuál es el sentido de evaluar ambientalmente estos edificios que ya están hace más de 10 años funcionando, operando en plena ciudad de Santiago, cuyo destino es equipamiento, comercio y habitacional? Es la parte de la ciudad destinada a esos propósitos. ¿Cuál es el efectivo? ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista ambiental? ¿Cuál es el sentido final de exigir la evaluación ambiental en circunstancias que el titular presentó de buena fe, cumpliendo con todos los requisitos? Incluso más, se podría haber en un momento evitado la recepción final de los edificios en algún minuto, pero en ningún minuto se hizo. Ningún servicio público lo objetó. En esta materia, quisiéramos plantear también ciertas inexactitudes en la reclamación. En el acápite número 6, referente, y dice, breve reseña de pronunciamiento relativo a irregularidades del proyecto, hace referencia a 2 aspectos. Uno tiene que ver con el uso de protección, que efectivamente fue acogido, y tiene que ver con actuaciones que la constructora lamentablemente hizo en forma equivocada y debió corregir, porque instaló unas grúas sin la autorización pertinente y después tuvo que corregirlo.
Pero, sin embargo, después cita el dictamen de la Contraloría General de la República, en el cual indicó que las alturas de los edificios no correspondían o eran superiores a lo establecido en el plan regulador comunal, básicamente porque disponía el artículo 27 de ese instrumento de planificación que las alturas debían estar supeditadas a lo que establece un monumento histórico existente en la cuadra. Sin embargo, lo que no indican es que se presentó un recurso de protección por lo militar en contra del director de obra que no quiso recibir las edificaciones, y ese recurso de protección acogió en todas sus partes las presentaciones y alegaciones de esta parte, en el sentido de decir que acá la Contraloría hubo un cambio de interpretación arbitrario y legal, en el cual intentó supeditar y restringir las alturas de circunstancias que en toda la cuadra, todos los edificios, históricamente en el centro de la ciudad, se habían entendido supeditado, condicionado, pero no, sin embargo, no como una limitación. Este recurso de protección... Pero señor abogado, el tribunal tiene bastante conocimiento, puesto que a usted le consta que conoció latamente el desarrollo del conjunto de proyectos conocidos como Santiago Downtown. Han transcurrido varios minutos de su alegato, el tiempo es escaso, Sí. y le rogaría que se concentrara en los temas en materia de autos. Perfecto. Gracias. Bueno, simplemente que finalmente eso fue recepcionado finalmente por una orden de la Corte de Apelaciones que le instruyó al director de obra a recibir las edificaciones producto del fallo anterior. Lo que nosotros sostenemos es que la superintendencia, en primer lugar, carece de competencias para conocer de la materia de autos. ¿Por qué nosotros sostenemos aquello? La infracción que nosotros se está investigando tiene que ver con el artículo 35 de la otra vez, que se refiere a la ejecución de proyectos o el desarrollo de actividades que la ley exige la resolución de calificación ambiental sin contar con ella. Por lo tanto, la infracción típica que se está tratando de investigar tiene que ver con la ejecución de proyectos sin contar con esa resolución. Es decir, se refiere a la infracción establecida en el artículo 8 de la ley de base, que corresponde más bien a una infracción correspondiente a una prohibición. Es decir, se hizo algo que en rigor no se debía hacer. En esa circunstancia, el supuesto de infracción se consumó, por lo tanto, al momento de iniciar la construcción del proyecto, y por lo tanto se verificó el tipo infraccional de manera íntegra. En ese momento es en la circunstancia en el cual se debía establecer cuál era la normativa ambiental y sancionatoria eventualmente aplicable a esa infracción o ese tipo infraccional. Para estos efectos resulta útil hacer una distinción en qué es lo que ocurría con la situación antes del 28 de diciembre de 2012, es decir, cuando no tenía competencia o competencia, y qué pasa después de esa fecha. Respecto de antes, nosotros podemos entender que efectivamente el artículo 8 establecía la misma prohibición, es decir, no se podía ejecutar un proyecto sin la autorización ambiental a partir del año 97 en adelante. Sin embargo, en relación a las sanciones no existía tal sanción. Habían consecuencias jurídicas desfavorables que tenían que ver con la prohibición de otorgar permisos ambientales, eventualmente la resolución final, e incluso podría incluir la responsabilidad por daño ambiental por alguna presunción de culpabilidad. Pero, sin embargo, antes de eso no existían consecuencias desde el punto de vista sancionatorio de multas que pudieran hacer. Y respecto de la prescripción, no había una norma específica, norma que por lo tanto no podría existir porque no había una sanción, y la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Contraloría había dispuesto que se tiene que aplicar las disposiciones respecto a la falta de Código Penal, el artículo 94, que establecía un periodo de 6 meses. ¿Cuáles son las consecuencias de lo anterior? Uno, que la superintendencia carece de competencias para sancionar esa materia, por lo tanto los tribunales ambientales no pueden exigirle a la superintendencia que exija y que inicie un proceso sancionatorio, porque el proceso sancionatorio supone establecer un acto administrativo terminal que aplicará al fondo, y por lo tanto si no tiene competencias tampoco lo podría hacer, y por lo tanto los hechos constitutivos deben ser antes del 28 de diciembre, deben ser omitidos, y por lo tanto también las disposiciones respecto a la prescripción de la falta corresponden a la vigente a esa época, es decir, 6 meses. ¿Qué pasa en el periodo posterior? Y ahí resulta interesante hacer una distinción entre el artículo 10 y octavo. Lo que establece el artículo 10 establece la obligación de someter al sistema de evaluación ambiental los proyectos que generen impactos relevantes desde el punto de vista ambiental y lista los proyectos. Sin embargo, para que aplicar esa definición o ese tipo de proyecto no es suficiente establecer y remitirse específicamente a la ley, sino para ello y para complementar el tipo infraccional es necesario
establecer el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Reglamento importante porque tan relevante fue para el sistema de evaluación de impacto ambiental que supeditó a la ley, acuérdense del artículo 1 transitorio, que el sistema de impacto ambiental solo entrará en vigencia una vez que el reglamento entre en vigencia. Por lo tanto, el reglamento constituye un elemento esencial para que este instrumento pudiera cobrar vida, no solamente respecto al procedimiento y los permisos ambientales, sino también para configurar la tipología de proyectos que debían hacerse. Si nosotros entendemos que la tipología de proyecto, por lo tanto, es una complementación entre la ley y el reglamento, nosotros podemos entender, respecto al artículo 10, en letra H, en relación al artículo 3 de ese mismo literal, que hay 3 momentos en los cuales se establecen 3 situaciones diferenciadas. Entre el año 97 al 2003, donde establece y describe cuáles son los proyectos de ingresar al sistema, es decir, más de 1.000 estacionamientos, 5.000 personas de capacidad, 7 hectáreas, en fin. Después, entre el 28 de agosto de 2003 y el 6 de octubre del 2014, en el cual se estableció esta excepción, a partir del decreto 40, el exime el sujeto, y finalmente en la derogación o la nueva norma, en realidad, la nueva la tipología infraccional que establece el artículo 10, que es del 6 de octubre del 2014 hasta la fecha. Es decir, hablamos 3 momentos diferenciados. Por lo tanto, que es importante establecer esos momentos, porque uno, la ley solo rige para el futuro y por lo tanto solamente pueden establecerse la norma aplicable al momento donde se configuró y se estableció el tipo infraccional y donde se complementó y se configuró, y por lo tanto no pueden aplicarse en forma retroactiva, salvo, por cierto, que existan efectos favorables para el afectado, como bien ha dicho la Superintendencia de Medio Ambiente. En esta materia, el artículo 8, por cierto, establece una prohibición, y la prohibición sabe que usted no puede hacer un proyecto de actividad, sino antes ingresa al sistema de impacto ambiental. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando acá? Después del 28 de diciembre del 2012, el tipo infraccional tiene que ver también con la omisión de hacer esa actividad, la sanción es la que establece la ley orgánica y la prescripción es la que establece el artículo 37, solo los hechos cometidos con posterior a esa fecha. Todos los supuestos infraccionales, por lo tanto, pueden entenderse desde por el futuro y no pueden establecerse hacia el pasado. Ahora, ¿qué es lo relevante acá? Cuando el momento que se completa el tipo infraccional. ¿Cuándo se completa la infracción? Y en esa materia nosotros debemos entender que el tipo infraccional se completa cuando se cubren todos los elementos del tipo. Es decir, cuando yo tengo todo el elemento que me permite sancionar a un infractor, nosotros en ese momento, en ese instante, se complementa. Para hecho de efecto, en materia de seguridad, el artículo 73 establece de manera clara que la ejecución del proyecto se entiende cuando se hayan iniciado gestiones de actos o faenas destinadas a la iniciación de la etapa de construcción. No existe una norma distinta que establezca una norma diferente respecto de cuándo debe entenderse que hay una infracción de esa materia. Es decir, a mí me basta con iniciar la ejecución de la construcción de un proyecto para estar en una situación de incumplimiento y por lo tanto en ese instante se fijan las normas desde el punto de vista sancionatorio, infraccional y también de prescripción que se aplica en este momento. Y por lo tanto la doctrina ha entendido siempre que la consumación es instantánea, es en el momento en que se completa el tipo infraccional, lo cual no altera o no altera esa situación, el que puede haber situaciones que se prolongan en el tiempo. Por ejemplo, un hurto que no se devuelve el objeto pueden tener efectos prolongados en el tiempo, incluso indefinidos, si es que la persona no devuelve el objeto hurtado. Pero, sin embargo, sí se aplican las normas vigentes al momento de que se configuró el hurto, es decir, la persona tomó sin la autorización o en contra de la voluntad del propietario. Por lo tanto, si nosotros entendemos una cuestión distinta a la situación que estamos hablando, estaríamos enfrentándonos básicamente a infracciones permanentes. Infracciones permanentes que el único elemento donde existe el punto de la doctrina tiene que ver con los delitos permanentes a propósito de los de secuestro, cuestión que en materia administrativa no existe ninguna norma que establezca expresamente que se pueda hacer y por lo tanto tampoco puede ser aplicado desde el punto de vista del procedimiento administrativo sancionador tal como fue expresado por esta misma Corte en el rol número 1 de 2013 a propósito del proyecto Pascua Lama.
Cuestión distinta ocurre con otras situaciones, por ejemplo, que se hubiera una descarga de riles, por ejemplo, que se hubiera emisiones atmosféricas, porque ahí efectivamente hubo una continuación permanente en el tiempo respecto de los impactos. En esa materia, quiero también citar un reciente fallo en materia de daño ambiental, que también es una situación análoga, es decir, se discutía la competencia de este tribunal respecto a materia y se dijo respecto a algunos daños ambientales que se manifestaron mediante en forma previa el 28 de diciembre del 2012, pese a que no estaban reparados, no era competencia del tribunal ambiental, sin embargo sí lo eran aquellos otros tipos de daños que eran permanentes en el tiempo. Nosotros estamos acá y ocurre con todo tipo de infracciones. Todo tipo de infracción de una resolución de calificación ambiental está en la misma situación. Yo entregué un informe, lo entregué. Si no lo entrego, está en una situación exactamente igual. ¿Cuándo se configura? Cuando no cumplí con esta obligación. Por lo tanto, al Instituto nosotros estimamos que desde ya debiera ser confirmado este archivo, además porque no existe mérito para que la superintendencia pueda fiscalizar y por lo tanto, eventualmente sancionar estos hechos. En todo caso, compartimos lo planteado por la superintendencia en el sentido de que efectivamente la aplicación de normas favorables era lo que correspondía aplicar en este caso. No había otra solución desde el punto de vista de la eficiencia de la administración del Estado, por lo tanto nosotros compartimos en ese punto. En esta materia no quisiera establecer y hacerme cargo de todos los puntos porque la superintendencia en el escrito presentado hay un mayor desarrollo, pero sí establecer lo siguiente y establecer la necesidad y la relevancia que las normas técnicas administrativas sí deben formar parte desde el punto de vista del tipo infraccional. Y en esta materia creo que es acá precisamente donde existe el matiz aplicado a derecho administrativo que se va a aplicar para estos casos. Cuando nosotros estamos hablando de técnicas administrativas, sobre todo en materias técnicas, es de la esencia que no se pueden establecer todas las reglas en una ley. No es posible. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la técnica, el desarrollo de la ciencia, incluso de las políticas públicas necesarias para ejercer, van cambiando y van mutando y van evolucionando la Tierra en el momento. De eso nosotros podemos dar cuenta de todas las normas legales que se refieren a materias técnicas, de seguridad en materia de combustible, de seguridad en materia de flora y fauna, es desde el punto de vista sanitario la cantidad frondosa de reglamentación sanitaria sobre la materia. Por lo tanto, no es posible entender que solo mediante la modificación de la ley, excluyendo los reglamentos, puede entenderse que existe un tipo infraccional. No solamente acá generaría una incertidumbre que no sería sostenible, sino también es no entender cómo funciona en la práctica esta materia. Acá me gustaría detenerme en un ejemplo, el artículo 10, letra G de la ley 1300, para graficar la relevancia que tiene desde el punto de vista de la técnica administrativa la necesaria complementación de la ley y el reglamento. Esta disposición no ha cambiado la ley de manera sustantiva, solamente la ley 2017, haciendo unas referencias menores, pero en general ha mantenido su texto inalterable. Dice el tipología de proyecto en el siguiente tenor: proyectos de desarrollo urbano o turística en zona no comprendida en los planes establecidos, en fin, los implementos de planificación territorial. De este texto podemos saber cuáles son los tipos de geoproyectos solo inmobiliario o turístico. No tenemos idea. No sabemos, esto puede ser una cabaña o puede ser un megaproyecto turístico gigante y que tiene otras dimensiones. No lo sabemos a partir de ahí. Es imposible saber qué es lo que se va a hacer. ¿Dónde lo sabemos? Basta con definir y establecer el actual artículo 3, letra G, que establece un listado del cuanto a metros construidos, metros de superficie, cantidad de estacionamiento, etcétera, una serie de otros elementos que nos permiten entender cuándo estamos frente a este proyecto. Pero también es interesante conocer y también poner en tensión si la tesis del reglamante es sostenible desde el punto de vista general del sistema. Si nosotros aplicáramos la tesis de la reglamante, nosotros tendríamos que, en cualquier momento, es decir, en cualquier momento que se ejecutó un acto, ver las normas que existían a esa época y hacerlas vigentes hasta el día de hoy, independiente de las modificaciones posteriores que existieran. Es decir, si yo el decreto 30 del año 97 me decía que un proyecto era A y después se modificó, y yo lo hice infracción en esa época, debería ser sancionado e ingresar al sistema. Ejemplo, cuando habla este mismo letra G respecto de los proyectos de equipamiento, el decreto 30 estableció lo siguiente: de proyectos equipamientales como centros comerciales, centros de aparcamiento de vehículos, restaurantes, salas, recintos de espectáculos, discotecas, recintos de parques de diversiones, y después establecimientos educacionales o cementerios. Así, simple.
¿Qué es lo que ocurría en esa época? Y permítame, yo en esa época estaba en la CONAMA y me tocaba lidiar diariamente con ese tipo de pertenencia de ingreso. Cualquier escuelita rural que no estuviera en un IPT ingresaba al sistema. Ejemplo, en la 10ª región se ingresó al sistema la construcción de la Escuela Particular 52 Los Cerrillos. ¿En qué consistía esta escuelita? Es un establecimiento unidocente, 9% de manera nativa, con capacidad para 35 alumnos, un piso, cocina, comedor, fundaciones de roble, pellín, una calidad cubierta, granizado, ondulado. Es decir, era una escuelita rural ínfima. Sin embargo, a esa época debía ingresar al sistema. Eso no duró mucho tiempo. El año 2002 se modificó ese reglamento y se estableció otros requisitos que se metieron en la fecha. Señor abogado, disculpe que lo interrumpa por segunda vez, pero quiero que en los minutos que le quedan se pronuncie sobre la materia central de estos autos, que es el tema del reclamo por la resolución de la superintendencia de archivar la denuncia de la reclamante, por favor. A eso voy. ¿Por qué es relevante este tema? Porque, de acuerdo a la tesis de la reclamación, si en un momento debía ingresar al sistema, es indiferente cualquier modificación posterior. Es indiferente cualquier posterior. Siguiendo esa tesis, nosotros en este caso, por poner un ejemplo, deberíamos determinar si cualquier escuela rural en el periodo entre el año 97 y 2002 se ejecutó sin ingresar al sistema, hasta el día de hoy la Superintendencia del Medio Ambiente debería investigar, sancionar y exigir su ingreso al sistema de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque no puede aplicarse a la norma más favorable. No puede aplicarse esa norma porque eso corresponde a una modificación de carácter reglamentaria y que también, al igual que pasó con el Altra H, no afectaría aspectos sustanciales desde el punto de vista de la topología infraccional. Eso no tiene ningún sentido, señora Ilustrísima. Lo que yo quería graficar con este ejemplo era lo absurdo que significa extender de manera absoluta que cualquier modificación, porque el reglamento ha sufrido innumerables modificaciones. El caso de este proyecto no es único. Nosotros estamos hablando de sustancias peligrosas, estamos hablando de proyectos mineros, estamos hablando de proyectos inmobiliarios. En este caso, el ejemplo que cité era el turístico. Si citamos esa tesis, ¿sabe qué? La superintendencia tendría que decir, ¿usted cuándo ejecutó su proyecto? ¿Ve la norma aplicable? Me da lo mismo la norma actual. Me da lo mismo que haya eximido hoy día su proyecto ingresar al sistema. Debe necesariamente sancionarse e ingresar al sistema. Ese es el punto que yo quería plantear en esta materia. Ahora bien, respecto del artículo 52 y la supuesta infracción de ese artículo, permítame señalar, también comparto lo que establece la superintendencia en el sentido de que hay una confusión respecto de qué se entiende interesado al artículo 52 y qué es el interesado al artículo 21. El artículo 52, cuando habla de interesado, se refiere al destinatario del acto administrativo, es decir, al respecto del cual va dirigido la decisión del punto de vista de la administración. Lo que establece el artículo 21 tiene que ver con procedimiento administrativo, cuyo procedimiento, que es un elemento de garantía del punto de vista del administrado, y abre la posibilidad de tercero. Ahora, ¿cómo queda claramente determinado que no es lo mismo y no puede ser al mismo tiempo interesado desde el punto de vista del 52 y a la vez tercero? Porque eso es lo que pretende hacer, interesado y tercero a la vez. El artículo 55 habla efectivamente de interesado cuando, para los efectos de la notificación de terceros que hubieran participado del procedimiento, pudieran establecer los mecanismos o pueden hacer las reclamaciones. Por lo tanto, es claro que cuando habla interesado, no es lo mismo, si bien aplica la misma voz en uno y otro artículo, están hablando de cosas distintas. Interesado es el afectado, tercero es el que pudiera tener lesionado sus derechos. Y aquí también comparto lo sostenido por la superintendencia, que acá no hay derechos lesionados. No existe un derecho a la expectativa de la implicación de una sanción. Lo que existe es el derecho a ejercer las acciones, establecer los antecedentes, interponer las reclamaciones que corresponden, cuestiones que por lo demás el señor Espira ha presentado de manera abierta, como corresponde, pero en ningún caso tiene derecho o estimar que el solo hecho de que él haya hecho una denuncia implica que el no aplicar una sanción se le afecta a su derecho. Porque de lo contrario, cualquier denunciante podría sostener, ¿sabe qué? Yo presenté una denuncia, si usted lo archiva, me afecta a mi derecho, por lo tanto no puedo aplicar esa disposición, lo que no carece de todo sentido. Ahora, para terminar, quisiera hacerme cargo de la reciente modificación del reglamento del Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Efectivamente, el Decreto Supremo 63 eliminó esa excepción.
Pero, sin embargo, quiero hacer algunas puntualizaciones. Uno, el decreto supremo fue emitido por órgano competente, fue emitido en la potestad reglamentaria del presidente de la República, pasó por la toma razón de la Contraloría General de la República, fue publicado en el Diario Oficial, por lo tanto, constituye un acto plenamente vigente a la fecha y, por lo tanto, no puede, más allá de los argumentos que pueda sostener la reglamante, constituir un acto irregular. La modificación posterior que se hizo de la excepción, el Consejo de Ministros no invalidó ese decreto supremo, no estableció que hubo una cuestión irregular y ilegal. Por lo tanto, simplemente lo que hizo fue modificar nuevamente la tipología de proyecto de la letra H. Uno podría tener opiniones si le parece bien o mal la tipología, pero acá no estamos simplemente frente a una actuación irreflexiva, arbitraria de la administración pública, en el cual simplemente eximió de ingresar al sistema. Lo que se intentó hacer más bien es decir, ¿sabe qué? Cuando existen instrumentos de gestión ambiental que pueden hacerse cargo de los impactos desde el punto de vista inmobiliario, atengámonos a esos instrumentos y no seicemos todos la gestión ambiental. Yo tengo un IPT que evalúa los impactos ambientales, tengo un plan de prevención y contaminación que se hace cargo del tema, por lo tanto, esos son instrumentos idóneos, no tengo por qué, además, agregarle otro instrumento de gestión ambiental para asegurar esa materia. Es necesario recordar que los proyectos inmobiliarios en zonas reguladas por el IPT se justifican en la medida que es zona saturada latente. Por lo tanto, la lógica que hay detrás es que existiendo un plan de prevención y contaminación existe el instrumento adecuado para ello. Uno puede compartirlo, no compartirlo, pero no podemos sostener que acá hay un decreto irregular, un decreto que no cumple con las normativas vigentes y que tampoco bajaba los estándares del punto de vista. Simplemente es entender que la gestión ambiental no es solamente el CIA, también hay otros instrumentos de gestión ambiental que pueden ser perfectamente aplicables en esta materia. En este sentido, esta modificación reciente estimamos que no afecta ni incide en el archivo de la sanción. Uno, porque estimamos porque la superintendencia no podría iniciar un proceso sancionador por las razones antes expuestas, es decir, porque a la fecha cometido las infracciones, de consumados los incumplimientos, no existía una sanción y por lo tanto no existía la competencia de la superintendencia para poder conocer de esas materias. Dos, porque finalmente estamos frente a una nueva norma infraccional y por lo tanto solamente puede aplicar hacia el futuro y no puede aplicar hacia el pasado, como lo expuse anteriormente. Y también estimamos que aplicaría de todos modos la norma más favorable, y a diferencia de lo que expone la reclamante, la doctrina mayoritaria que nosotros hemos podido recabar establece y reafirma que los delitos intermedios sí de todas maneras se aplica en favor del afectado, porque tiene que ver con la misma lógica, una lógica de buena administración, de justicia y de proporcionalidad, y por lo tanto no puede verse influenciado aquel que en el tiempo intermedio fue beneficiado, ni en este caso con mayor razón, es decir, se archivó y se desestimó una investigación si después la administración activa cambia de parecer. En definitiva, este ilustre tribunal solicitamos que el recurso de reclamación sea desechado. El proyecto, en primer término, no debió ingresar al sistema de investigación de impacto ambiental. Queremos dejarlo asentado. Sabemos que no es parte de la materia, pero queremos dejarlo presente, hacerlo presente. La superintendencia carecía de competencia a la fecha que se sometieron las infracciones para poder conocer y sancionar. En todo caso, la superintendencia aplicó correctamente la aplicación de la norma beneficiaria y también el artículo 52 de la 1880, y por lo tanto también queremos dejar presente que acá no estamos frente a un interés ambiental. El objeto final de esta cuestión no va a redundar en ningún tipo de medidas de ninguna naturaleza, por lo tanto solicitamos desde ya que pueda ser desestimado en todas sus partes esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Quiero hacer una consulta al abogado representante de la superintendencia. Si nos pudiera hacer una breve y somera presentación sobre las tramitaciones que se siguen en la superintendencia con las denuncias, por favor. De nuevo, me pasa siempre. De que fuera efectivamente...
Si fuera efectivamente un patrimonio histórico, puede tener incidencias en el instrumento a través del cual tiene que ingresar el proyecto, pero eso supone una definición prueba de si el proyecto debe ingresar o no. Y con fecha 13 de febrero entiendo que llegó una respuesta del CEA que yo no he podido conocer en su contenido, así que no estoy en condiciones de comunicársela, pero esa es una arista que sigue abierta y eso es lo que está en mi conocimiento hasta este momento. Perdón, pero en términos generales, ¿qué se hace, si está en su conocimiento? ¿Qué se hace, olvídese de este caso puntual, no le estamos preguntando, no es esa mi pregunta, cuando algún denunciante hace presente la denuncia ante la superintendencia? ¿Qué trámite interno sigue en la superintendencia? ¿Cuáles son las medidas y los procedimientos que se adoptan frente a una denuncia en general? Perfecto. Bueno, en general lo que se hace es que se analizan los antecedentes, si la denuncia parece suficientemente fundada, los antecedentes pasan a la División de Sanción e Incumplimiento, la que a su vez determina si es que es necesaria o no alguna actividad de fiscalización. En caso afirmativo, se dispone de esa actividad que corresponde a una división distinta que la ejecute y con la información que de esa fiscalización se levante, entonces se decide si hay mérito para formular cargos o no. Hay veces en que del solo mérito de la denuncia uno ya puede hacer un juicio que consiste en decir, bueno, aquí no hay antecedentes suficientes para seguir investigando. En este caso, la superintendencia ya había hecho una investigación previa, la que motivó a la causa R15 por el proyecto Santiago Downtown, requirió el ingreso del proyecto y en este caso, con la nueva situación normativa, lo único que debíamos responder era si la nueva norma que había introducido el Decreto Supremo número 40 nos permitía o no continuar o iniciar esta vez un procedimiento sancionatorio en contra de Santiago Downtown y la conclusión fue que no era posible y por lo tanto llegó hasta ahí la investigación. Sin perjuicio de lo cual, todos los antecedentes que se ocuparon para el procedimiento del requerimiento de ingreso iban a ser desde luego y lo han sido ocupados en la investigación que se archivó por la infracción del 35 letra B de la LOSMA. El ministro, el presidente. Usted hizo el flujo, si se encontraban antecedentes de fiscalización que hicieran procedente alguna actividad por parte de la superintendencia. ¿Qué ocurre en caso contrario? Si es que de los antecedentes levantados en el proceso de fiscalización no aparecen antecedentes que justifiquen una formulación de cargos, se archiva la causa. O sea, entonces el archivo es la institución que utiliza la superintendencia en el caso en que considere que no hay mérito. Exactamente. Una vez que, a partir del artículo 47, una vez que se disponen las actividades de fiscalización pertinentes y como resultado de esas actividades no es posible identificar infracciones que sean competencia de esta superintendencia, en ese caso, por supuesto, se archiva. Ok. Segunda pregunta. La reclamante menciona el archivo parcial. ¿Ustedes como superintendencia utilizan esa institución? ¿La reconocen como tal? Sí, claro. O sea, hay ocasiones en que porque esta superintendencia estima que tiene la facultad, como la tiene el Ministerio Público, por ejemplo, en materia penal, de agrupar o desagrupar investigaciones. Y hay veces, y sería muy perjudicial, para el sistema, que no pudiéramos hacer esa diferencia. Y hay veces en que efectivamente una parte de la denuncia amerita un archivo y hay otra parte que vale la pena seguir investigando. Y en este caso esa parte tenía que ver sobre todo con la denuncia de Casa Rivas, que podía ser determinante para el instrumento a través del cual debía ingresar eventualmente el proyecto Santiago Downtown. Solo para dejarlo claro, ¿qué es entonces lo que se archiva en este caso? Se archiva la solicitud de iniciar el procedimiento sancionatorio por el 35B, por la elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto Santiago Downtown. Eso es lo que se archiva. Y quisiera también si me pudiera aclarar las otras actividades de fiscalización que mencionó la reclamante que habían sido efectuadas por la superintendencia con posterioridad al archivo. Las desconozco, su señoría, no sé a qué actividades se refiere, no está en mi conocimiento. Yo quería hacer una consulta. La consulta al Servicio de Evaluación Ambiental, ¿es parte del proceso o es previo al proceso? ¿Es
¿Es para determinar el mérito de la Así denuncia? es, ¿o no? exactamente. Es el antecedente porque, bueno, con el nuevo escenario normativo era indispensable saber qué pensaba el Servicio de Evaluación Ambiental sobre si se encontraba o no recogía en esta excepción el proyecto Santiago Downtown. Por lo tanto, se estimó que era indispensable como primera diligencia y había cuenta de que ya teníamos mucha información del proyecto por la causa de elusión. Preguntarle en primer lugar cuál era su posición con respecto a este proyecto y a esta excepción introducida por el Decreto Supremo número 40. Gracias. Complementar. Pero en este caso quisiera saber si es que es la superintendencia la que está autorizando la facultad de requerir o está haciendo esa pregunta. No, está, como lo dije en mi alegato, está utilizando la facultad de la letra I del artículo 3º, es decir, que antes de requerir el ingreso al sistema de evaluación Pero de usted impacto está ambiental. hablando de que iban a usar un procedimiento sancionatorio. Claro, pero para un procedimiento sancionatorio, como se resolvió en la causa R15, es indispensable saber primero si hay elusión. Por lo tanto, si ese dato es digamos, el punto de partida. Por lo eso era indispensable saber si el proyecto eludía o no, de acuerdo a la nueva legislación, el sistema de evaluación de impacto ambiental, y si no estaba eludiendo, y por la consideración de la aplicación retroactiva de la ley favorable, no había mucho más que hacer. Gracias. Muchas gracias. Se da por concluida la audiencia.